amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Comenzamos con las preguntas. Comenzamos. ¿Podemos recibir la comunión en la mano? ¿Es lo mismo en la mano que en un pañuelo y la podemos recibir a manos de una monja? Bueno, esto es una pregunta muy repetitiva, o sea, y que se ha vuelto viral últimamente. Vamos a ponerles, para no responder nosotros, vamos a ponerles 2 videitos muy pequeños de sacerdotes opinando sobre esto, ¿sí? Creo que eso es más, ¿cómo diríamos?, confiable que lo que nosotros podamos decir. Así que, a ver, vamos a poner atención. Agradezco su participación en la Santa Misa. Seguimos unidos en oración. Hay cosas que a veces no se pueden explicar, o más bien sí. Lo que pasa es que duele mucho cuando el Señor permite compartir o ver ciertas cosas a partir de este momento. En nuestra parroquia solo se podrá comulgar en la boca y de rodillas. No podrá ser de otra manera. Cristo está vivo, está entre nosotros y le duele muchísimo. No solo cuando no se comulga, porque es un dolor muy grande para él, sino cuando se recibe, ni siquiera siendo conscientes a quién se está recibiendo. Y cuando se recibe, como si se recibiera cualquier comida, como si no se creyera en su presencia. Ahí está vivísimo. Y si les decía, recíbenlo de esta manera, tengan cuidado, y no se hace, así sea una pequeña partícula, la más diminuta, ahí está el todo. Por eso siempre se debe tener el mayor cuidado posible. Merecerá un poco de amor. ¿Cuántos sacrilegios? Todo el mundo ahora toca a nuestro Señor. Todo el mundo va al sagrario y saca a nuestro Señor. Ahora los laicos tienen el poder de tocar al Señor y repartirlo, como si fuera cualquier cosa. Ministros extraordinarios. ¿Y acaso la Iglesia no dice que son extraordinarios? ¿Que son solo en caso de necesidad? ¿Que solo cuando es necesario ellos pueden ayudar? Pero ahora los vemos regados por toda la parroquia. Eso no está bien y eso no lo permite la Iglesia. Si leemos los documentos de la Santa Iglesia sobre los ministros de la Eucaristía, dice muy claramente que son extraordinarios, no ordinarios. Y extraordinario quiere decir que en caso de necesidad. Si a mí me preguntan como sacerdote si estoy de acuerdo con ellos, digo no estoy de acuerdo. Creo que el sacerdote, como dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, es el único que debe tocar al Señor
y entregarlo a los fieles, porque Él es el Padre, porque Él es el pastor, porque Él es Jesucristo sacerdote que trajo la presencia del mismo Jesucristo, y Él es el que tiene el poder para tocarlo y el poder para distribuirlo. Con razón el demonio, con razón la masonería, con razón tantos están atacando la Eucaristía, porque desacralizando la presencia real del Señor, se convierte en cualquier cosa para los fieles. Ahora todo el mundo hace lo que quiere con el Señor. Y yo lo digo por experiencia como sacerdote y como exorcista. ¿Cuántos se roban al Señor para los ritos satánicos? ¿Cuántos se llevan al Señor y lo esconden en un bolsillo para ir a ofrecerlo al demonio? Para irse a burlar y a pisotear en los ritos satánicos y en las misas negras. ¿Cuántos casos he tenido yo de satánicos? De personas que estuvieron en el satanismo y se robaban las hostias sagradas para ofrecerlas al demonio. Y que gracias a Dios se han arrepentido y han recibido liberación. Y ahora todo el mundo toca al Señor como cualquier cosa. El Señor es santo, y si es santo se merece santidad, y se merece que se le reciba con todo el amor. Dice, ¿se puede pedir llegar al cuarto nivel de la divina voluntad o ya no se debe pedir nada? Bueno, la petición de llegar al cuarto nivel sería una buena petición, sería algo que estaría dentro de los deseos de Dios, pero esto no es que se pida, esto se consigue. O sea, dependiendo del abandono, dependiendo de esta entrega que la criatura haga, de ese desapego total a todo, del amor que le tenga a Jesús y sobre todo de su atención constante en darle vida a la divina voluntad en todo lo que haga. Así que es prácticamente un esfuerzo de la criatura. ¿Podemos pedir que nos ayuden a esto? Sí, no habría problema, porque lo único que se pide en la divina voluntad es lo que Dios no tiene. Y Dios no tiene a la criatura en el cuarto grado. Sí se entiende, ¿no? Entonces no habría problema con pedirlo, pero volvemos al punto, es un logro. Y eso es en base a los conocimientos. En base, no tanto al conocimiento, eso sería el crecimiento que pudiéramos tener. Pero ese abandono total, ese lanzarnos en Dios y no volver a ver la tierra, eso podría ser desde los inicios. O sea, una persona que está en los primeros libros podría llegar ya a tanto desapego que llegar hasta el cuarto nivel. Así es. O sea, entender que el cuarto nivel es lanzarse en Dios, totalmente sumergirse en Él y no volver a tener nada que ver con la tierra. O sea, en el sentido de no tomar las intenciones de la tierra, no preocuparnos por lo de la tierra, sino estar nada más en Dios. Y eso, bueno, con los primeros conocimientos se podría lograr, sí, no habría problema. Pero el tamaño o el crecimiento de la vida divina que se estaría formando en esa persona sería muy pequeño. Viviría totalmente abandonado en Dios, pero una vida pequeña. Vamos a ponerlo como un niño. Y ese niño tiene que ir creciendo a través de los actos que haga, y esos actos lo irán haciendo desarrollarse hasta quién sabe qué alturas, ¿no? Y hablando de niños, ¿este proceso es más fácil para los niños? Definitivamente sí, o sea, el niño no tiene nada de obstáculos, o sea, nada propio. Y lo que nos cuesta mucho trabajo a los adultos es el desapego de todo lo anterior, ¿no? Y sobre todo el llegar a creer que esto es realidad. Estamos muy acostumbrados a lo anterior y basamos toda nuestra seguridad, la basamos en lo anterior. Entonces ahora Jesús llega y nos pide que nos quitemos aquello. Entre más arraigado tengamos esto, más difícil se nos vuelve. Ajá. Un niño no tiene nada fijo en su interior. Entonces para él sería
muy sencillo, porque lo que empezaría a aprender sería desde este punto de la divina voluntad. Interesante propuesta para llevarle todo esto a los niños, ¿no? Para Bueno. que desde pequeños ya ellos sepan el desapego y sepan cómo vivir ya directamente casi en el cuarto nivel, fuera del mundo, Así es. ¿verdad? Bien. Luisa vivió solamente de la Eucaristía por 67 años. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero eran 64 años, no 67, que es el tiempo que Luisa pasó en cama. Segundo, al principio, Jesús la desapega del alimento. Y él le explica que es para que ella entienda y acepte que solamente Jesús basta. No estaba totalmente sin tomar alimento, tomaba unas cosas muy pequeñas, o sea, muy fugaz su alimentación, pero en cuanto la tomaba, la devolvía. En alguna ocasión ella le pide a Jesús que le quite la obediencia de tener que comer ese poquito. Dice, porque al fin y al cabo lo devuelvo en cuanto lo tomo. Y Jesús le dice que no puede hacer eso, que porque si ella no tuviera necesidad de alimento, no habría una razón para conservar el alimento para toda la demás familia humana. Interesante. Sí. Entonces, bueno, eso. Hay un problema con esto de si vivió siempre o no. En el libro, no recuerdo ahorita el momento, no me recuerdo si es entre el 12 y el 14, en que hay un diálogo de Luisa muy curioso, porque le dice a Jesús, oye, yo antes no comía y todo lo devolvía. Ahora como, no lo devuelvo y como de más. Y entonces Jesús le dice, le explica que no hay problema, porque al principio, primero lo que trataba era de enseñarla que solamente Jesús bastaba, pero que ahora ya no había esa necesidad y que en realidad que de malo tenía el que pudiera tomar un poco más o un poco menos de los bienes que él le daba. Ya no se vuelve a saber, o cuando menos yo no recuerdo, si vuelve otra vez a estar totalmente en inedia. Lo más probable es que sí, porque lo ponen las personas que han hecho las biografías de ella, pero sí hubo un intervalo de tiempo en que comió. Así que eso de que fue continuo, no. Y fue para eso, ¿no? Para acostumbrarla a que solamente Jesús bastaba. Dice, las miserias eran en Adán el árbol del mal. Es curiosa la pregunta. El árbol del conocimiento del bien y del mal era la voluntad del hombre. O sea, era la voluntad del hombre y ahora el problema sería decir dónde están las miserias. Las miserias estarían dentro de nuestras tres potencias, o sea, de voluntad, inteligencia y memoria. Dentro de ellas están las miserias, por lo tanto podríamos decir que ese árbol contenía las miserias del hombre, sí, porque era la voluntad del ser humano. Al alma que vive en la divina voluntad, el demonio no puede acercársele, pero hasta que la persona esté en el cuarto nivel, o a partir de qué nivel ya el demonio no se acerca. Se supone que el demonio no puede tentar a la vida divina. O sea, cuando el alma está total y absolutamente inmersa en la divina voluntad, entonces lo que hay dentro del interior de esa persona es voluntad divina y vida divina. ¿En un momento dado el demonio se le podría acercar? Definitivamente no. Ahora, ¿se le puede acercar antes? Lo más probable es que sí. Y Luisa en un momento dado tiene encuentros con el demonio
anteriores a su vida plena en la divina voluntad. En el libro 25, más o menos, el demonio se le acerca a Luisa y entonces la misma Luisa dice que se extraña porque hacía mucho tiempo que no lo veía. Y entonces dice, me le pongo encima y lo destruyo. O sea, ahí ya las cosas cambiaron. Ahí el que debería de tener miedo es el demonio, ¿sí? Entonces Jesús le dice que eso lo ha permitido para hacerle entender que el alma que vive en la divina voluntad se pone encima del demonio y lo aleja, lo destruye. Eso es para irnos quitando ese temor, ese cierto tabú que tenemos con el demonio. Entender, yo sé que esto a muchas personas no les va a gustar, pero el demonio no es superior al ser humano. O sea, claro, al ser humano completo, al ser humano en la unión con Dios. No por el ser humano en sí, sino por la unión con Dios, el ser humano es total y absolutamente superior al ángel, superior al demonio. Así que ese sería el punto. Ahora, ¿desde qué momento ya el demonio no puede con la criatura? Yo diría que es paulatino, porque en la medida que vamos abandonándonos en Dios, es en la medida en la que va creciendo la fuerza y va creciendo esa seguridad en la criatura. ¿Qué puede hacer el demonio contra una persona? Por ejemplo, un Padre Pío. Le hizo la vida de cuadritos, pero Padre Pío se mantuvo siempre en su línea y lógicamente el que salió vencido fue el demonio. El Padre Pío no vivía en la divina voluntad, sino vivía en esa santidad de virtudes, pero que bueno, aún en ese punto, el demonio es totalmente inofensivo contra esas personas. Así que en la divina voluntad, en la medida que va uno aumentando ese abandono, esa confianza en Jesús, el demonio se ve menos capacitado de poder hacer daño a la criatura. A Madre Teresa de Calcuta también la atacaba mucho, ¿verdad? Pero a ella físicamente. No sabría decirte. Para que... Así que no, lo lamento. Si tú sabes algo. Me pareció saber que por ahí la trataba de vejar físicamente, pero pues ella también lo alejaba, le decía, no, vete. Por eso, es que yo creo que aquí hay que entender que la vida en la divina voluntad no es una vida de santidad igual a la vida de los santos. O sea, la vida de los santos es una vida de santidad, pero de santidad de las virtudes. Uh-huh. Es una vida en la que el demonio se le puede acercar, lo puede tentar. El mejor ejemplo que tenemos de eso es con Eva. Eva vivía en una santidad divina, era la llena de gracia. Fue creada en un total, ¿cómo diríamos?, envoltorio de la gracia divina, no la vida divina. La vida divina Jesús la define perfectamente, que es siempre con uno, que cuando Él quiere hacer una obra que va a ser para beneficio de toda la familia humana, primero lo trata con uno, y que cuando ese uno logra cumplir lo que Él quiere, y que actúa perfectamente acorde a la voluntad de Dios, entonces ya decide dar ese don a toda la humanidad. En el relato del Génesis, o sea, cuando Eva peca, o sea, primero el demonio se le puede acercar o ella se acerca al demonio, empieza un diálogo entre ellos que está representando la tentación del demonio a Eva, hasta que Eva acepta. Y cuando Eva come del fruto, Dios no se enoja, no se molesta, no se aparece, no castiga, no nada. Sino es hasta que cae Adán. El demonio se le pudo acercar a Eva gracias a que no tenía la vida divina. No se le podía acercar a Adán porque Adán estaba blindado
por la vida divina alrededor de él. Así es. Las tres divinas personas son tres seres. Si son tres seres, son diferentes, con una misma naturaleza divina. Y el ser único de Dios, inaccesible sin límites, ¿cómo se comprendería? Nos hemos acostumbrado mucho a las tres divinas personas. Creo que esto lo tratamos un poco en el programa de la Trinidad, ¿no? O sea, lo que Dios está planteando es que si Dios es amor, el amor está, ¿cómo diríamos?, formado por tres actos distintos. Y tres actos distintos en que no pueden ser llevados a cabo por la misma persona. Porque el primer acto del amor es un darse. No dar, sino darse totalmente. Y ese acto lo toma el Padre. O sea, el Dios único y verdadero toma la figura de Padre y Él es el que se dona totalmente al Hijo. El Hijo, o sea, el Padre no podía darse en la nada. O sea, ¿a dónde se da si no hay nada, no? Entonces se da, pero se da en la persona del Hijo. O sea, esa es la generación del Verbo, la generación de la segunda persona, en donde el Padre se da todo lo que Él es. Su ser, su naturaleza, su vida divina, sus atributos, todo lo que Él es, y le da el plan de lo que Él quiere. El Verbo ahora se persona porque se dio, pero se tiene que dar en alguien, no en la nada, sino en alguien. Esta persona que es idéntica al Padre, la misma naturaleza, la misma voluntad, los mismos atributos, todo igual, lo único que tiene diferente es la persona. El Padre es el que genera al Hijo, el Hijo no genera, el Hijo es generado. Este Hijo corresponde llevando a cabo todo lo que el Padre le quiere que haga, y esa es la correspondencia. Y en esos dos movimientos, darse y ser correspondido, es como el amor queda total y absolutamente completado. Y ese amor tiene que, esa correspondencia tiene que quedar en otra persona. No puede quedar ni en el Hijo ni en el Padre. Tiene que quedar en otro para ser el completo. Perdón por la palabra, pero es el amor completo. Y por eso es que el Espíritu Santo procede. No es generado, sino procede del movimiento del Padre y del movimiento del Hijo. Los dos movimientos, eso es lo que hace que el Espíritu Santo proceda de ellos, con la misma naturaleza, con la misma potencia, con todo igual. Lo único diferente es la persona. Ahora, si nos fijamos, ¿qué es lo que estamos viendo? Tres movimientos, tres actos distintos, pero realizados por el único Dios verdadero. Santo Tomás de Aquino nos da una respuesta muy, muy clara en que dice que el Padre primero se conoce a sí mismo y luego se expresa. O sea, se conoce y se expresa. El conocerse es tomar como conciencia de todo lo que Él es. En el momento que se está conociendo, se está expresando. Nadie puede conocer algo si no lo está expresando con la mente. No sé si se entiende. Y eso lo pone como el acto de conocer y generar al Verbo. Y ya el resto, bueno, es simplemente el acto para hacer que el Espíritu Santo sea el que contenga todos estos dos movimientos y Él es el encargado de comunicar. Porque hasta ese momento el Dios no había todavía realizado un acto de amor
ad extra. Todo era ad intra, todo era dentro de él. Pero el amor él quería ponerlo en alguien ad extra para tener una relación de amor a la par. Y ahí es en donde entra la necesidad de que el verbo tome carne. No sé si queda... Sí, pregunta, ¿y el ser único de Dios, inaccesible y sin límites, cómo se comprendería? Por eso es unidad. Son las tres divinas personas que son tres actos distintos del único Dios verdadero, pero que en su capacidad y en su potencia los pone en tres personas distintas, pero sigue siendo el mismo Dios. Ajá. Sí, es un misterio para nosotros. ¿Llegaremos a entenderlo? ¿Qué te digo? Sería hermoso llegar a comprenderlo en totalidad, ¿sí? Ahorita, bueno, tenemos una remotísima idea de lo que es, pero entender cómo esta sola persona puede en un momento dado hacer esos tres actos no es sencillo. No, eso solamente ya cuando estemos en el cielo, que Dios nos dé su razón, podríamos ya llegar a... Y en donde entender. veamos claramente qué es eso de generar y proceder, ¿no? Ujú. Interesante. Quiero compartirle a mi párroco de la divina voluntad. ¿Cómo saber si es agradable a Dios o es mi voluntad humana para sacarme de la divina voluntad? Algo que Jesús nos muestra y nos repite continuamente es el ansia que Él tiene de que esto se difunda, que se conozca. También nos habla mucho de que Él quería o quiere que los que se dediquen a difundir estos conocimientos sean los sacerdotes. Ujú. Entonces, prácticamente yo diría que no es voluntad de la criatura, sino más bien es algo que Dios pone en el alma de la criatura para poderlo llevar. Lo malo estaría en a fuerza querer que el sacerdote acepte esto. O sea, el sacerdote tiene un libre albedrío, el sacerdote dirá sí o no, y el querer hacer que todos acepten la divina voluntad como cierta es salirse de la semejanza de Jesús, porque hasta él tuvo contrarios. No pudo convencer a todo mundo. Y entonces la criatura sería una necedad querer convencer a alguien a fuerza. Se le comunica, lo quiere, que bueno, bendito sea Dios, y se le sigue dando. No quiere, no hay problema. Dios respeta su libertad, yo tengo que respetar su libertad. Es como la parábola de las semillas que caen en diferente tierra. A lo mejor algún sacerdote cae en buena tierra y entonces sí germina la semilla, ¿no? Así es. Ojalá que muchos sacerdotes sí fructifique esa semilla de la palabra de la divina voluntad. Uh-huh. Uh-huh. Dice, Dios ha creado las miserias. ¿Qué relación tiene con el pecado original? Bueno, lo que decíamos hace un momento, o sea, las miserias, por ejemplo, en Eva. ¿Cuáles fueron las miserias de Eva? Primero, la curiosidad, la imprudencia, ¿no? Perdón. Eva, fue ella. Fue ella, o sea, curiosidad, imprudencia, gula espiritual, dudar de Dios, ¿no? O sea, cuando el demonio le sugiere que Dios lo que quiere es tenerlos como esclavizados sin darles a conocer la verdad. Y luego la rebeldía total, el querer, el ansiar conocer lo que Dios no les había dado. Y por último, la soberbia y la lujuria. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación tiene
Las miserias con el pecado original. Con el pecado original, ahí estaría todo, o sea, en ese punto. Adán, como ser creado, porque Adán es un ser creado y es verdadero hombre, debe tener las miserias. Pero Adán tenía en su interior, tenía la vida divina y la voluntad divina como refugio, como ayuda. No quiso usarlas. Y Jesús dice algo que es muy tierno porque dice, pobrecito Adán, es necesario compadecerlo porque no tenía conocimiento del mal. No había quien se lo hubiera enseñado y entonces cae en este pecado. Uh-huh. Sí, pobre Adán. ¿Cómo podemos meditar acerca de la ferocidad de los animales a la luz de la divina voluntad? Todo lo que Dios creó fue bueno. Bueno, es bueno. Sí. Todo lo que Dios creó tenía que servir al hombre. O sea, tanto la parte mineral como la parte vegetal, como la parte animal, todos tenían una misión que era facilitarle al hombre su vida para que pudiera vivir siempre más estrechado a Dios. El problema es que el hombre se sale. El hombre pierde estos dones, pierde la vida divina, pierde la voluntad divina, y entonces el animal ya no reconoce a su destinatario, porque el destinatario era un ser similar a Jesús, a imagen y semejanza, o sea, un hombre Dios, o sea, con Jesús dentro de él. Por lo tanto, ahora ya no tiene por qué servirle al hombre, sino ahora lo toma como uno más dentro de las especies y cumple sus funciones tal y como están dichas en él. Para que más o menos se entienda, o sea, esto que estamos diciendo en Isaías, en el profeta Isaías, está descrito ese paraíso que algún día volverá, en donde toda la naturaleza recobrará su finalidad, que es servir al hombre, cuando el hombre regrese a su finalidad, que es convertirse en el reino de Dios, del reino de Cristo en la tierra. Y entonces dice que el niño meterá la mano en el agujero de la serpiente y no le hará nada, que el león pacerá, o sea, comerá hierba junto con la oveja, o sea, todo volverá a un estado de verdadero paz y de armonía en todo el mundo. Ahí es curioso porque en la obra de María Valtorta se ven varios ejemplos en los que los animalitos reconocían a Jesús no tanto como su creador, sino como alguien que le pertenecía. A un cabrito que le curó la pata, el cabrito lo seguía como si fuera perrito. Uh-huh. Lo reconocía y lo seguía y lo obedecía y era manso. Unos perritos también que intentaron morderlos alguna vez. Uh-huh. Jesús los dominó y dijo, pues espérense, aquí estoy yo. Es el burrito en el que llegó Jesús el domingo de Ramos. También era un burrito nuevo, era un chiquito, nunca había sido montado. Jesús fue la primera vez que lo montó y el burrito iba tranquilo, en paz, bien, y iba siguiendo la voluntad de Jesús. Uh-huh. Entonces, en cuanto el alma llega ya a vivir en la divina voluntad, que es Jesús dentro, entonces ahora sí ya la creación va a reconocer a Jesús en la criatura. Así es. Uh-huh. Y entonces a servir al hombre, pero al hombre con Dios. Porque ahorita de alguna forma nos están sirviendo con justicia. O sea, como que nos acercan a Dios a mordidas, ¿no? Bueno, nos acercan a Dios también, o sea, en el punto de con violencia, porque hacemos violencia sobre ellos, ¿no? O sea, nos servimos de ellos como alimento y a veces no necesariamente haciéndolo de una buena manera, sino el hombre se ha vuelto cruel con la naturaleza. Pero, bueno, de alguna forma entender que todo volverá a su punto de origen. Un ejemplo más actual de todo esto
es San Francisco de Asís con el lobo. Hermano ¿Sí? lobo. El hermano lobo. Ujú. Y no es muy conocido, pero con los leopardos. O sea, San Francisco va a ver a un musulmán y no recuerdo exactamente cuál era la finalidad de ir. Lo reciben y entonces dentro de lo que propone San Francisco, el sultán dice que sí, que no hay problema, pero que ahí están sus mascotas, 2 leopardos, o sea, que si se enfrentaba con ellos, y efectivamente, o sea, los leopardos no le hacen nada y quedan como mansitos ante él. Esto nos va mostrando que de alguna manera es Dios quien interviene, pero Dios interviene dotando al hombre de algunas cosas que el hombre había perdido y que el animal reconoce. ¿Sí? Otros ejemplos, bueno, tenemos aquellos jóvenes en Babilonia, creo, que los arrojan al foso de los leones. Era Daniel y alguien más, ¿no? Eran 3. Los arrojan al foso de los leones y no pasa nada. En fin, hay muchos datos, pero siempre es cuando el hombre está unido, cercano a Dios. Sí. Pero aquí hay que aclarar que San Francisco no vivía en la divina voluntad. Nadie No. ha vivido en la divina voluntad, sino hasta Luisa. Luisa es la primera y de ahí en adelante cualquiera. Así que si realmente alguien llega a vivir en la divina voluntad, podemos poner como ejemplo a Alejandro. Lo podemos llevar al zoológico. Que meta la mano en la jaula que meta la mano del león. en el jal. Bueno, para el que ya viva. No, perdón por el chascarrillo, pero así es. Esto tendrá que volver, es promesa de Jesús. ¿Cómo serían las pruebas de Dios en nosotros y por cuánto tiempo? ¿Podría ser algo como un vacío, tristeza en nuestro interior por varios años? Como que perdiera el interés en Dios y la alegría en Dios y así. Dios saber si en realidad queremos estar con Él, pero al final se vuelve a acercar la persona más plena en fe y con más fervor a Dios. ¿O qué sería prepararse a las pruebas? Bueno, lo primero, o sea, la prueba que Dios le depara a la persona que va a vivir en su voluntad o que quiere vivir en su voluntad, ya no es la prueba que tenemos todos de las o no hagas, que es una prueba de las virtudes, sino que, dice Jesús, esa prueba ya la pasé yo por ellos. Y ahora la única prueba que les reservo es el decidirse a entrar en mi voluntad sabiendo que de ahí no se sale. Esa es la prueba para llegar realmente a vivir en esta divina voluntad. Lo demás que pone, o sea, que son esos momentos de vacío interior, momentos que en los santos que ha habido hasta ahora se llama la noche oscura. O sea, en realidad la podemos sentir, sí, pero siempre enviada por Dios. Y es para cualquiera de dos. Él dice que siembra en nuestra alma, o sea, verdades, todo lo que Él nos va dando. Pero cuando esas semillas llegan a la madurez, florecen, entonces llega y corta y se lleva esa cosecha y entonces el alma queda vacía. Y ahí se siente un vacío interior. Bueno, eso no es más que preparar el terreno para una siguiente siembra. Y casi siempre, dice, la va ensanchando el terreno. En otras ocasiones Dios envía vientos de frialdad, vientos así como para purificar al hombre. O sea, cuando todavía tiene alguna cosita en su interior que no es adecuada para vivir en la divina voluntad. Pero el punto es todo tomarlo y vivirlo como voluntad de Dios. Bien. El intercambio completo de voluntades sería hasta completar en nosotros la vida real de Jesús.
El intercambio de voluntades no necesariamente es así. Hay que entender que nuestra voluntad nunca se separará de nosotros. Nuestra voluntad es la que nos hace individuos. Nuestra voluntad es la que me separa o me hace diferente de los demás. Es la que me da mi individualidad. Lo que se pretende es que la voluntad humana se vacíe de todo lo suyo y entonces la voluntad divina llena esta voluntad con cosas de ella. Cuando ahora la voluntad humana se mueve, pero se mueve con las cosas de la divina voluntad. Y entonces los actos que forma son actos divinos, porque ya no es la divina voluntad, la voluntad humana se convierte nada más en el motor. Pero la acción la lleva todo lo de la voluntad divina. Por lo tanto, es un acto, pero un acto hecho por la voluntad divina, pero movido por la voluntad humana. O sea, ahora la voluntad humana se vuelve el motor de la voluntad divina. Si la voluntad humana no se mueve, la voluntad divina no se mueve. Si la voluntad humana se mueve, la voluntad divina se mueve junto con ella. Sí. Preguntan, ¿cómo obtengo los escritos? ¿Cómo obtengo los escritos? Pues por medio de nuestra página www.tercerfiat.com. Ahí pueden bajar los escritos de Luisa Picarreta y también María Valtorta, ¿verdad? Uh-huh. Ahí vía internet. Y también hay los libros físicos al teléfono de Martita Reynoso. Les vamos a poner el teléfono, porque no me lo sé de memoria. Uh-huh. Sí, con Martita Reynoso ahí se pueden comunicar con ella, mandarle un mensajito y darle su dirección, a qué lugar, y ella se pone en contacto con ustedes para hacerles llegar los escritos, los libros y todo. Bueno, es todo, doctor. Uh-huh. Bueno, pues hoy hubo preguntas interesantes. A veces no se pueden dar respuestas así categóricas, porque todavía pues son misterios de Dios, ¿no? Sobre todo esto de la Trinidad. No es fácil el adentrarse en esto. Ahora conocemos muchísimo más de lo que se conocía, pero nos queda por conocer toda una eternidad. Sí. Así que yo me estoy acordando de una pregunta mía. El otro día en el programa de miserias se dijo que Jesús y María tenían miserias también. Uh-huh. Pero Luisa luego dice que ella veía como un agujero con pus y no sé qué tanto, que de ahí salía como un árbol que era como lo contrario de la miseria, ¿no? El atributo, No, ¿en Jesús? No, en el hombre. En el hombre es la virtud. O sea, la miseria es la materia prima para ejercer una virtud. Pero, por ejemplo, Jesús y María, si tenían esas miserias, ya tenían desarrollado un árbol gigantesco en donde hubo una miseria, digamos, ¿o no? Por eso, ellos tenían la vida divina, no se nos olvide eso. Y tenían la voluntad divina, tienen la voluntad divina. Por lo tanto, en todo su ser, lo que domina siempre es la voluntad divina. Entonces, la voluntad divina tiene prácticamente aplastado todo lo que es miseria. Miserias y todo. Y ahí florece en ellos dos no tanto la virtud, sino el atributo divino. Uh-huh. Así es. Sí, o sea, sí, yo a lo que me refería que ya la miseria que hubo en ellos ya no los jalaba, digamos. Uh-huh. Aunque, es difícil poderlo definir así, punto, esto es la verdad. Porque, por ejemplo, hay relatos de la pasión de Jesús, pero la pasión del huerto, que es muy interesante, y que donde nos muestra Jesús toda la pasión, pero la pasión del hombre. Uh-huh. No en el sufrimiento, no en el clavo, no en la espina, sino en el tener que, en la renuncia que tiene que hacer
a todo su interior, a todos esos gustos, esos apegos, esas miserias, podríamos decir, humanas. ¿Sí? Entonces creo que aquí hay que ir mediando un poco. La humanidad de Jesús, no se nos olvide, Él es verdadero hombre. Si no tuviera algo de lo que el hombre tiene, no sería verdadero hombre. Lo único en lo que no concuerda con nosotros es en el pecado. ¿Por qué? Porque Él vence todas las tentaciones, todas las inclinaciones, todo lo que sus miserias quieren hacer. O sea, Él las vence con su voluntad humana unida a la voluntad divina. Hay un pasaje, lo hemos repetido ya muchas ocasiones, pero bueno, lo vamos a repetir, en donde hay un diálogo con Judas Iscariote, y de repente Judas le dice, oye, ¿tú nunca has sentido deseos de mujer? ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Qué le dice? Tengo 30. Judas, tengo 30 años. ¿Qué le dijo? Que sí. Que sí. Que ha tenido ese impulso, ese deseo, porque es natural en el hombre. Pero si no hubiera ese impulso, el hombre nunca podría ser casto. ¿Sí se entiende? Sí, pero en ese caso, por ejemplo, lo del sexo, digamos, es algo que está en la naturaleza del hombre, no como miseria. Se puede convertir en miseria, ¿no? Por eso, la miseria es la libidine. O sea, lo que te lleva a querer unirte con una persona buscando placer. Sí. Nada más, no es buscando un hijo. Porque si vas buscando un hijo, no es ese impulso tan fuerte, sino lo que buscas es el placer. Entonces, cuando Judas le pregunta a Jesús, oye, ¿nunca has tenido con las muchachas? Sí. Y que Jesús le dice, Judas, tengo 30 años. ¿Qué le está respondiendo? Por supuesto que lo he tenido. Por supuesto que ha nacido en mí, porque es algo que tengo dentro de mí, pero que lo tengo para vencerlo. Sí. O sea, las miserias son cosas positivas, nunca son negativas. El hombre puede llevarlo al lado negativo, pero la miseria siempre es positiva. Por ejemplo, la violencia es una miseria que tenemos en nuestro interior. Si ahorita tú de repente sientes violencia, puedes hacer dos cosas. Violencia, por ejemplo, hacia mí, no, mejor hacia Alejandra. O sea, hacia la mesa. Puedes manejarlo de dos maneras. Puedes agarrar lo que tengas a la mano y darnos con eso. ¿Sí? Esa sería la violencia externa llevada al vicio, llevada al pecado. Sí. Pero esa violencia se te dio para hacerte violencia a ti, para vencer esos estímulos y poner en ti virtudes. Entonces tú eres el que decides hacia dónde llevas tus miserias, pero la miseria siempre es positiva. Nosotros acostumbramos a pensar que las miserias son negativas y que son algo que se produce en el hombre por el pecado, por culpa de uno. Y no es cierto, son creadas por Dios. Sí. Perfecto. Así que no vayas a agarrar el martillo que tienes ahí junto. Bueno, amigos, pues gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, Ale. Gracias, Paris. Y nos vemos aquí en el próximo programa. Una aclaración. El próximo lunes, que ya es Semana Santa, no habrá programas. El próximo miércoles, tampoco habrá verdades divinas. O sea que vamos a omitir diálogos y vamos a omitir verdades. Y nos veremos hasta la siguiente semana. Sí. Les tenemos saludos a nuestros hermanos que nos ven en Argentina, Nicaragua, Texas, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Canadá, Ecuador, Tijuana, México, Portugal y Chile. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Y a todos los demás. Y a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego.